General ATE Nacional y que estuvo en la jornada de hoy. Hola, ¿cómo le va, Rodolfo? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, estuvo por allí, estuvo por Liniers hace un rato. Sí, yo creo que esta marcha de San Cayetano se convierte en la derrota número 13 para Milei en las últimas horas. El presidente empezó a perder en el Congreso. Hoy la masividad de la marcha fue multitudinaria, la movilización no solo aquí en la capital federal, sino con expresiones en toda la Argentina, demuestra que también pierden las calles y por supuesto tiene que ser la antesala de que sea vencido finalmente en las urnas. Los trabajadores hemos llegado a esta nueva marcha de San Cayetano más pobres, más endeudados y más enfermos que el año pasado. Sí. Ha sido destrozado el poder de compra, el poder adquisitivo de los ingresos de todo el mundo. De nada sirve que baje la inflación si la plata no le alcanza para nada a nadie, y el 91% de los hogares argentinos están endeudados, tomaron deuda en el mercado formal o informal aún para comprar alimentos. Asistimos a un fenómeno nuevo como es el pluriempleo, es decir, hoy, ayer estuvimos en el CONICET, un investigador del CONICET o un enfermero del Garrahan, cuando termina su jornada laboral, se sube a manejar un Uber. Esto no había ocurrido nunca. Yo creo que un gobierno como este gobierno nacional, que solo se ha dedicado durante los últimos 18 meses a juntar dólares para pagarle al FMI, nos conduce a una tragedia. Sí, y ¿me equivoco o en mayor número que otros años la cantidad de gente? No, yo creo que hoy quedó demostrado que la conflictividad va en aumento Sí. en la Argentina. Nos hemos manifestado en unidad todas las centrales sindicales, todas las organizaciones gremiales y sociales, muchas políticas también. Creo que hoy se puso en evidencia que hay condiciones y que sobran motivos para avanzar hacia una nueva huelga general. En nuestro caso, desde el Frente Sindical, yo digo, es una novedad, este Frente Sindical por la soberanía, el trabajo digno y los salarios justos, que impulsamos desde ATE junto a la CAT y a más de 100 organizaciones gremiales. Se consolida, es un frente que está creciendo, pero que además logra confianza política saliendo a la calle. Lo demostramos hace ya algunas semanas con la movilización al Ministerio de Regulación y Transformación del Estado y muchas otras movilizaciones más. Creo que tenemos que seguir en ese camino. Sí, y a mí la sensación que me da también es que, como decía usted, la gente del CONICET o la gente del Garrahan, que después tiene que hacer otro trabajo, ni le cuento yo, en el ámbito universitario nos pasa exactamente lo mismo, pero hay un poco como de un revivir, ¿no? Como que muchos habían bajado los brazos para luchar y que hoy sienten que no les queda otra que hacerlo, más allá de la convicción que puedan llegar a tener. Sí, yo creo que frente a un gobierno que quiere privatizar todo, pero que al miedo lo estatiza, porque este Claro. gobierno hizo del miedo una política de Estado, la respuesta que está existiendo por estas horas nos genera optimismo y esperanza, porque se pierde el miedo. Ellos nos querían temerosos para que no reaccionemos en el momento que vienen a quitarnos todos nuestros derechos. Eso no está ocurriendo. También hay otras noticias. Yo creo que en el caso de los gobernadores esperemos que no sea una nueva puesta en escena y que dure, pero lo cierto es que muchos parecen que están arrepentidos y que empiezan a bajarse de ese barco colonial al que se habían subido el 10 de diciembre del 2023, porque finalmente se terminaron dando cuenta que le garantizaron gobernabilidad durante más de un año y medio a un tipo que lo único que hizo fue devolverles pobreza para administrar en cada una de sus provincias. Da esperanza que se empiece a conformar dentro del Congreso, por fin,
por fin una nueva composición que empieza a torcerle el brazo al gobierno. Sí, y me parece que la oposición está trabajando de oposición, ¿no? Que es lo que corresponde en estos tiempos, porque hasta ahora, como decía usted, yo creo que quedó demostrado ayer, ¿no? Las votaciones son casi 2/3 de los diputados votaron en contra del gobierno en la jornada de ayer, ¿no? Bueno, yo creo que hay un pueblo que comenzó a tomar conciencia, que los representantes de ese pueblo finalmente advierten que hay un creciente rechazo social al gobierno del presidente Milei. Lógicamente, luego pensar en que ese rechazo social creciente o ese apoyo popular que cae al gobierno nacional y que nadie puede disimular, porque muchos colegas suyos repitieron como loros hace 1 año y medio cuando las encuestas le daban bien al presidente, ahora no los veo con el mismo entusiasmo, están bastante calladitos, pero digo, eso muestra y digo que ese rechazo social pueda ser encausado por la oposición o por un programa político alternativo, bueno, es lo que resta ver, ese será un debate que tendremos que profundizar, pero sí hay una sociedad que finalmente empieza a tomar conciencia que cuando le dijeron motosierra al Estado, en realidad era motosierra a todos y cada uno de sus derechos. Sí. Sí, yo coincido con usted y también digo, me imagino que ustedes también tienen que hacer algo de autocrítica, ¿no? Porque hay como un montón de gente que queda a la deriva, ¿no? Hay gente que dice, no, bueno, yo no quiero volver a lo que teníamos antes porque nos pasó esto, esto y aposté a este hombre y este hombre ahora nos recortó todo. Y digo, ¿dónde están ustedes parados? Los sindicalistas, los políticos de la oposición y demás. Bueno, yo creo que el sindicalismo argentino tiene un enorme desafío que es seguir construyendo la calle, porque cuando Macri llegó al gobierno y nos dijo somos el mejor equipo de los últimos 50 años y venimos a gobernar 20 años la Argentina y se tuvo que ir solo al cumplir un periodo, fue porque antes de haber sido derrotado en las urnas había sido derrotado en las calles. El movimiento obrero argentino tiene el desafío de seguir construyendo la derrota de Milei en las calles para que luego sea derrotado en las urnas. Por otro lado, tenemos que ir a buscar una clase trabajadora que no es la misma clase que fueron a buscar nuestros compañeros en los 90. Hoy aparece este fenómeno del pluriempleo, crece el cuentapropismo, pero también la irrupción del desarrollo tecnológico, la robótica, la inteligencia artificial o un trabajador de aplicación de reparto cuando le roban la moto y un grupo de compañeros se juntan y salen a su rescate a buscar recuperar la moto, ya tienen un sindicato sin que se hayan dado cuenta. Me parece que para recuperar esa clase tenemos que volver a darle no solo los sindicalistas, sino la dirigencia política también, devolverle la palabra a la gente, volver a escuchar, volver a tener diálogos reales. Eso implica que aquellos que monopolizaron el uso de la palabra la devuelvan. Tenemos que escuchar más, eso es lo que creo que están pidiendo. Absolutamente de acuerdo. La seguimos más adelante. Es interesante lo que planteaba al final, porque además, digo, esos pibes que cuando se caen de la moto se lastiman van a un hospital público. Y después apoyan a los que creen que todo tiene que ser privatizado. Es extraño, pero bueno, hay que charlarlo y hay que convencerlo, me parece, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que recuperar una democracia humanizante. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Hay un deterioro democrático muy importante que no pensábamos que podía existir. Todas esas conquistas que habíamos alcanzado durante los últimos 40 años parecían intocables, inamovibles, y hoy corren riesgo de que nos sean arrebatadas. Me parece que eso también tenemos que pensarlo, pero yo digo, la extrema derecha en el mundo, esa amenaza de la extrema derecha en el mundo es una amenaza a largo plazo, por lo tanto también tenemos que pensar que nuestra lucha contra Milei debe ser a largo plazo, debe ser, aunque Milei pierda las elecciones en el 2027, porque se trata no de derrotarlo a él, sino de derrotar las ideas que representa, de derrotar sus ideas. Ahí tenemos a Trump, que después de 4 años vuelve a Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil queriendo volver. También tenemos que pensar eso. Rodolfo, le agradezco su tiempo, sé que está un poquito apurado, así que muchas gracias por este ratito. No, nosotros los agradecidos siempre. Hasta luego. Hasta luego. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE Nacional.
34 pasaron de las 4 de la tarde.